Perfecto, claro. Oye, pues muchísimas gracias antes que nada por darnos la oportunidad de tomar Botanicus como parte de este proyecto que estamos llevando a cabo para la materia de sostenibilidad corporativa. Como te comentaba, es una entrevista que estamos llevando a cabo para la plataforma de Into Flores, que es una iniciativa cuyo fin es darle visibilidad a proyectos y empresas que tienen temas de sostenibilidad y que muchas veces no son muy visibles como para todo el mundo, ¿no? Obviamente, como te comentaba, este proyecto está con base en los principios del Pacto de la ONU y bueno, se nos ocurrió que podíamos tomar botánicos para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, no sé si te parece, si me platicas de inicio cómo es que surgió la idea y qué fue lo que te inspiró, si me platicas también a lo mejor un poquito de ti sobre qué fue lo que te llevó a llevar a cabo este proyecto y más adelante la empresa. Sí, claro que sí. Yo estudié hotelería Uh-huh. en 2 años y medio en Suiza, 2 años y medio en la Universidad de Cornell, en Ithaca. Y en la Universidad de Cornell mi major fue spas, que realmente era una materia enfocada mucho a la administración de los spas dentro de los hoteles. Entonces, quise regresarme a México una vez que me gradué, y regresando de México, mi idea era hacer productos para los spas que había en ese momento. Era como un auge muy grande aquí en Morelos, de que todos los hoteles tenían spas y la gente venía principalmente a relajarse. Y la idea era precisamente hacer productos para ellos, productos mexicanos, productos naturales, hechos como de forma local, con algunos productos hechos con talleres artesanales, etcétera. Entonces fue así que iniciamos. Realmente iniciamos en la sala de mi casa, una química y yo, a empezar a Ya. hacer todo, a contactar artesanos, a contactar a clientes, a hoteles, spas, etcétera. Y después más o menos de un año, dos años más o menos, se decidió abrir una tienda. Ya le vendíamos algunos spas, ya teníamos la página web, se decidió abrir una tienda y ya trabajar con un laboratorio, que era un laboratorio grande, que maquilaba productos a diferentes marcas. Nos empezó a maquilar 30 productos en específico y ya nos enfocamos a partir de ahí más al retail, más que a los spas, porque vimos que una gran parte de la gente que los consumía en el spa los quería llevarse a su casa. Entonces, Ya. como que la misma clientela y la misma gente nos fue llevando al retail. Una vez que tuvimos la primera tienda, más o menos después de 4 años, empezamos a franquiciar. Nos asesoramos con Gallastegui, que es unos abogados que se dedican precisamente a franquicias. Empezamos a franquiciar y del 2004 al 2018 tuvimos como un crecimiento muy grande. Más o menos llegamos a abrir 30 y tantas tiendas, pero al mismo tiempo yo seguía haciendo todo. Entonces, realmente, así como abrimos, también empezamos después a cerrar porque no habíamos escogido pues bien las ubicaciones, tanto el franquiciatario como nosotros. Yo no había escogido bien a los franquiciatarios. Entonces, muchas de esas tiendas realmente no fueron el éxito que esperábamos, y nos quedamos solo con algunas que pudimos como rescatar de los mismos franquiciatarios. Las compramos, las tiendas propias, que la mayoría está aquí en Morelos, y empezamos como a depurar, ¿no? Las tiendas. Ya no vendimos franquicias durante un buen rato. Teníamos para ese entonces más de 300 productos, que igual empezamos a depurar nuestro catálogo. Y pero principalmente fue así como empezó, ¿no? Como vendiendo los spas, luego vendiéndole al retail, vendiendo las franquicias. Realmente la idea era promover lo hecho en México, materias primas mexicanas, como la medicina tradicional mexicana que lleva muchos años, eh, usarla para la parte de cuidado personal, de productos de cuidado personal. Oye, y bueno, vi también en la página que ustedes apoyan el comercio justo y le dan oportunidad a
comunidades que a lo mejor lo necesitan. No sé si me pudieras platicar también un poquito más de eso. Sí, desde un inicio empezamos a trabajar con talleres ya existentes, como lo es las mujeres otomís que nos surten los zacates de Ixtle. Mm, Ellas ya tenían un taller que en su momento lo desarrolló Body Shop. Entonces, ellas eran proveedoras de Body Shop. Después de un tiempo ya pues Body Shop no les compraba, pero siguieron con su taller. Y nosotros llegamos con ellas en un momento muy bueno para los dos y empezamos a trabajar juntos. Otros talleres que no existían, como el de Cuentepec, Morelos, que es una comunidad aquí que casi todo el pueblo se dedica a producir barro, ollas de barro, cosas de barro que cosen debajo de la tierra. Y ese taller lo formamos nosotros junto con unas señoras de ahí del pueblo y con prácticamente una niña que tenía 15 años en ese momento. Se organizaron y nos surtían, ¿no? Y aún cuando fuimos creciendo a mayor tiendas, ellas siguieron surtiéndonos jaboneras, limas para pies, unas como cucharitas de barro que nosotros incluíamos en cada exfoliante y son con las que seguimos trabajando. Otro taller muy interesante que ese cerró, realmente iniciamos con ellos muchos años, pero era en Puebla, era para niños de escasos recursos para pagar sus estudios. Este lugar tenían cabras, ordeñaban la leche y hacían quesos y jabones. Y Poderac se llamaba. Y bueno, también le comprábamos los jabones a ellos mucho tiempo para apoyarlos, pero te digo, ya el proyecto cerró como tal. Otro fue en Dolores Hidalgo, un proyecto de lavanda, donde los pobladores antes sembraban nopal, con la ayuda de la embajada estadounidense, me parece, empezaron a sembrar lavanda y toda la comunidad se dedica a sembrar lavanda y hacer productos de la lavanda, como aceite esencial, jabones, etcétera, ¿no? Igual trabajamos con ellos, comercio justo. Con todos estos talleres, desde un inicio empezamos a trabajar comercio justo. ¿Qué quiere decir el comercio justo? Pues que pagamos un precio justo por el tiempo y la dedicación que ellos le daban. Y gracias a eso también durante todo el tiempo que lo manejamos, hace 2 años obtuvimos el distintivo de empresa socialmente responsable, que una parte de eso es el comercio justo, ¿no? claro. El distintivo pues cubre muchos aspectos, pero una de ellas es eso. Y la idea siempre fue esa, trabajamos también un tiempo con gente de Oaxaca, trabajamos otro tiempo con otro grupo aquí en Cuernavaca que hacía papel reciclado para algunos de nuestros empaques. Muchos de estos con los que iniciamos los dejamos o porque ellos ya no continuaron o porque no pudieron a lo mejor crecer junto con nosotros. Pero sí, era una parte importante desde que empezamos, como parte de la filosofía hacer eso y los continuamos haciendo. Perfecto. Oye, y tomando el tema de los empaques y digamos como de su logística y distribución, por decirlo de alguna manera, ¿tienen ahí algún tema como de empaques amigables y demás? No sé si me puedes platicar también un poquito de eso. Sí, es muy difícil en México encontrar envases para cuidado personal, como envases genéricos. Entonces hemos tenido como mucho que batallar con los envases, uno por estética y dos por la biodegradabilidad, ¿no? No, Ujú. realmente lo que hicimos es algunas cosas ponerlas en vidrio, que tiene una mayor facilidad pues, de reciclaje, en aluminio. Sí contamos con algunos productos de PET, pero que ya también son reciclados. Y este año ya vemos, los mismos proveedores nos han ofrecido cosas mucho más interesantes, mucho más amigables y los estamos como incorporando a nuestras líneas. Por ejemplo, uno de nuestros desodorantes está envasado en un envase hecho a partir de moléculas de agave, que son 100% biodegradables. Ujú. Nuestra línea de amenities, que está en todo grupo Posadas, como Fiesta Americana, Fiesta Inn y One, la línea de envases que tenemos en los amenities también son biodegradables, son de PET, pero tienen inyectado una molécula que se hace biodegradable. Ya. También introducimos este año rellena packs, entonces y envases más grandes.
envases de 500 versus 250 con su rellenapack de 1 litro, entonces el mismo envase te invitamos a usarlo mínimo 3 veces, ¿no? Otra cosa es que ningún producto, bueno, hubo pocos que lo necesitaban, pero la mayoría, un 98% de los productos, no tienen empaque extra, o sea, es decir, una caja extra como de cartón, no es el empaque tal cual, igual para minimizar eso que al final es basura. Y bueno, nuestros empaques para envíos, o sea, para proteger el producto, utilizamos una como cacahuate de fécula de maíz versus el de unicel. Ya. Se parece mucho, pero es totalmente biodegradable y esto ayuda también a que vaya bien protegido el producto. Y acciones como esas las hacemos también en la oficina, o sea, no nada más nuestros envases por los que estamos preocupados, sino en las oficinas reciclamos todo el papel por los 2 lados, tratamos de no imprimir cosas que no sean necesarias, y cosas como esas vamos como poniéndolo también en el día a día, como esa parte de eco amigable, ¿no? Como Claro, empresa. para apoyar el medio Sí, ambiente, ¿no? sí. Perfecto. Oye, y me platicas que hay un laboratorio que les ayuda a la producción, ¿no? Uh-huh. Este laboratorio, ¿ustedes cómo llevan a cabo el manejo de los desechos y de los recursos? O sea, ¿tienen plantas recicladoras o reciclan el agua? Sí, en realidad trabajamos con 3 laboratorios, de lo cual uno de ellos tiene esas medidas como amigables, los otros están por instalarlo, Mm, eh, pero bueno, realmente hay algunas cosas que no están al 100% en nuestras manos, porque la mayoría de los laboratorios que nos podrían maquilar no tienen esa conciencia. Entonces, de los 3 que tenemos, sí, uno ya está con todas las implementaciones, los otros están implementándolos, pero bueno, te digo, eso es como, nosotros llegamos hasta cierto punto en la maquila, y eso es decir, nosotros escogemos las materias primas muchas veces, ¿no? Que sean orgánicas o que sean naturales, pero en el trabajo que ellos hacen no tenemos control. sí, mucho control. Ya, ok, entiendo, pero sí se enfocan a que los laboratorios que trabajen con ustedes sí sean laboratorios que sean conscientes pues, de estos temas, ¿no? Sí, a partir del distintivo de responsabilidad Ujú. social empresarial, uno de nuestros trabajos es precisamente eso, rodearnos de proveedores Ya, que cumplan cierta filosofía que podamos compartir también nosotros con nuestros clientes y pues con nosotros mismos, ¿no? claro. Que rodearnos de proveedores que piensen igual. Ok, perfecto. Oye, otra pregunta y ya para ir concluyendo. De los, digamos, si te preguntara cuáles crees tú que son los productos que más que se venden, ¿cuáles crees tú que son y por qué crees que son los que más se venden? Bueno, nosotros tenemos aún en la página web los top 10, ¿no? Que son los Mm, productos más vendidos dentro de Botanicus. Si los resumo por línea, la línea de nopal se vende muy, muy bien. ok, Esa es una combinación entre que la gente conoce para qué sirve el nopal aquí en México. Igual con los extranjeros es como, porque tenemos muchas tiendas en pueblos mágicos y los extranjeros siempre se quieren llevar nopal porque es como muy mexicano, es mm, como un souvenir casi casi para ellos. Pero la gente aquí lo compra porque sabe más o menos de qué beneficios te da. 2, creo que es el precio. Dentro de nuestras líneas de facial, Nopal es la más económica porque va dirigido a una piel joven y una piel claro. grasa, ¿no? Entonces realmente eh, esa línea tenía mucho éxito y sobre todo los productos faciales de Nopal. Otra línea que es muy bien recibida, que no es un activo mexicano, es más bien de la Patagonia, es la rosa mosqueta. Dentro de la cosmética la gente lo reconoce muy bien como un producto que te ayuda a muchas cosas en la piel, ¿no? Y Claro, entonces es una de las palabras, por ejemplo, más buscadas en en su nuestro sitio.
Sí, en el Google Search, el Google, y la gente que entra a nuestra página y eso, entra principalmente por eso, buscando rosa mosqueta. Y igual, es la parte facial la que más se vende dentro de la línea. Y de esa parte facial, ¿qué producto se vende más? El exfoliante, las mascarillas, la crema facial de día, los serums, como que ahorita tienen esa parte de nuestro mercado es principalmente mujeres. Entonces, Ujú. esa parte de cuidarte y que no tengas arrugas y tu piel luzca joven, es la Ya. que creo que más les interesa a nuestras clientas, precisamente porque son principalmente mujeres. Ok, perfecto. Oye, digamos, si te tuvieras que poner con la competencia, ¿no? Digamos, un The Body Shop o L'Occitane o alguna de esas, ¿qué crees que los hace diferentes a ustedes como botánicos de esas marcas o de esas tiendas? Sí, mira, realmente esas tiendas son competencias porque se encuentran en los centros comerciales con nosotros, ¿no? Claro. Pero son muchísimo más grandes. Pero Ujú. realmente, bueno, lo que nos hace diferente en las plazas comerciales aquí en México es que somos los únicos mexicanos. O sea, Ya. realmente encuentras toda la oferta extranjera, ¿no? Ujú. Franceses, ingleses, estadounidenses. Entonces, eso creo que hace una gran diferencia porque hoy por hoy la gente ya tiene como la mexicanidad de moda, ¿no? Antes era Claro. todo lo contrario, preferías el malinchismo, pero ahorita creo que hace una gran diferencia en productos hechos en México. Nuestro distintivo socialmente responsable creo que también hace una gran diferencia, ya que realmente lo que te estás llevando ha sido hecho con una conciencia de comercio justo, una conciencia de equidad de género, una conciencia ecológica en muchos de nuestros productos. Eh, entonces creo que ahí haces una diferencia que está soportada. Y otra cosa es el precio, aunque no somos los más caros, precisamente porque son producidos aquí, Ujú. porque no pagamos aranceles, etcétera, etcétera. Tampoco somos los más económicos porque le metemos materias primas muy buenas, ¿no? Que Sí, muchas de veces calidad. esas Ujú. materias primas no las encuentras en México, entonces sí te cuestan más, pero el hecho de que se producen aquí, ¿no? Ya puedes también no ser la marca más cara, sino una marca que está en el mercado, pues para el mercado medio, medio alto, etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, la innovación, creo que siempre estamos innovando, siempre, siempre. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo todos sólidos, shampoos sólidos, cremas sólidas, repelentes sólidos, precisamente para no ocupar envase. Mm. Lo que más ha tenido éxito son los shampoos sólidos, que te vendemos una pastilla tal cual hace el mismo efecto del shampoo en tu cabeza, pero no tiene un empaque, ¿no? Entonces, Claro. eso, creo que esa parte de la innovación también no, siempre estamos en ello, ¿no? Y siempre estamos mejorando fragancias, siempre estamos tratando de que, por ejemplo, si un producto tenía colorante, pues quitarle el colorante para hacerlo más natural, aunque el colorante per se, pues no es un químico que te afecte, pero tratamos de que si la gente va a estar más tranquila, sabiendo que es más natural, hasta Ujú. donde puede llegar la fórmula, porque no siempre se puede hacer un producto 100% natural, ¿no? Claro. Pero hasta donde puede llegar la fórmula, creo que también eso es parte de lo que le damos a los clientes. Perfecto. Oye, ya la última pregunta, ahora sí, para ya no quitarte Sí. más el tiempo. Digo, esto en cuestiones de cifras y montos, obviamente no tenemos nada que ver. Nada más te quería preguntar cuál era, digamos, como su estructura. ¿Tú eres la única dueña? ¿Estás asociada con algunas otras personas? ¿Cómo funciona tu Ujú. estructura? La estructura es una sociedad, Ujú. CADCB, y estamos mis 2 hermanos y yo, Ya. donde realmente ellos son socios, pues en un inicio, Capitalistas. sí, capitalistas, casi que las decisiones las tomo siempre yo, obviamente escucho sus opiniones también, ¿no? Pero eso es Ujú. más como familia, porque trabajamos en muchas empresas como familia, entonces, bueno, Claro. pero realmente sí estoy yo. Hoy por hoy existe un contralor que es como abajo de mí, quien lleva prácticamente todo, y eso me ha ayudado a mí a dedicarme también a otras cosas, Claro. pero, y el contralor ya
tiene dividido por departamentos, que realmente somos una comercializadora, no somos una Ujú, fabricante ni productora. claro, Entonces realmente está pues ventas, logística y almacén, compras, contabilidad y marketing, ¿no? Que marketing es ya, quien lleva todas las redes sociales y el diseño gráfico. Y de ahí ya se tienen las vendedoras encargadas en cada tienda. Es una estructura, yo diría que bastante sencilla por el hecho de que comercializamos y no fabricamos. A ujú, nosotros nos llega el producto terminado y de ahí ya nada más es como toda esa parte de la logística, el de promover, el de vender, ¿no? Vendemos en claro. línea, vendemos a distribuidores y así. Que digo, a pesar de que, como lo mencionas, son una distribuidora en cuanto a las actividades que llevan a cabo, pues sí, todo el background de la producción y demás, pues está con base en sus principios y todo lo que ustedes creen y fomentan, ¿no? Sí, claro, parte de mi trabajo es el desarrollo de los productos y yo me meto mucho con los químicos que nos asigna cada Ya, laboratorio para desarrollar el producto que queremos, ¿no? Entonces sí, esa perfecto. parte y indirectamente pues damos trabajo al fabricar aquí en México, Ujú, damos trabajo a muchos gente, ¿no? De que no trabajan directamente, pero pues todos los que nos maquilan las etiquetas, los que nos maquilan los productos, los que nos surten los envases, entonces todo es como igual generar trabajo y riqueza aquí en México. perfecto. Oye, pues buenísima, buenísima la iniciativa. Te agradezco nuevamente que nos hayas dado chance de tomar a la empresa para este proyecto. Y bueno, otra vez reiterarte a nombre mío y a nombre del equipo, pues que nos hayas apoyado para esto, ¿no? Yo eventualmente cuando ya tengamos el proyecto terminado, que ya lo subamos a la plataforma y demás, te lo hago llegar para que le eches un ojo y ojalá que lo podamos impulsar o que le demos, aunque sea más visibilidad, no solamente a la empresa como para que salga adelante, porque también es la idea, sino para que vean que en México también este tipo de iniciativas se llevan a cabo, ¿no? Se tiene la idea de que muchas veces estas iniciativas solamente se llevan a cabo en países, digamos, como de primer mundo, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, en Canadá, pero también en otras partes del mundo y México se está tratando de impulsar justamente esto, no solamente en el TEC, en la universidad, sino también en otras universidades y con otras instituciones, ¿no? Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Gracias a ustedes por escoger botánicos y sí, me encantaría ver el trabajo cuando lo finalicen. Y Claro que estamos sí. en contacto. Un abrazo. Buen día. Muchísimas gracias, Clau. Nos vemos. Bye. Bye.